¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con estas dosis diarias de vitamina D que tantos nos hacen falta y que tanto nos llena de energía para comenzar el día. O para terminar el día, depende a qué horas veas el video. Y pues bueno, vamos a reaccionar a una noticia, lo más reciente de Dimash. Muchas gracias a todos los que me mandaron este enlace, porque varios de ustedes me lo mandaron, queriéndome dar a conocer lo último que ha presentado Dimash y lo último que va a ofrecer Dimash. Con decir lo último me refiero a lo último que ha hecho, no a lo último de que vaya a hacer en toda su carrera, sino lo último que ha presentado o que sabemos que va a hacer. Y bueno, me mandaron un enlace de una cuenta oficial que se llama Carmet Press, que yo creo que va a ser una como que agencia de noticias kazaja, yo creo, supongo, en donde nos dan una noticia, ¿no? Que vamos a empezar a ver en este momento. Y pues bueno, tiene un pie de página y vamos a leerlo y dice a continuación esto. Vamos a ver. Dice... se me dificulta la traducción, pero aquí estamos para pelear. Ok, dice Dimash Kudaibergen, en Karaganda. Este es el anuncio tan esperado. El invitado principal de la celebración del Día del Minero es el valiente hijo del país, o sea, de Kazajistán, Dimash. El 29 de agosto. El 29 de agosto. Ok, entonces yo creo que esto va a ser antes de iniciar su gira, ¿no? Con esto inicia la gira. Bueno, dice el 29 de agosto, Dimash Kudaibergen se presentará en la nueva plaza de Karaganda, un cantante único cuyo nombre ha trascendido Kazajistán y es conocido en todo el mundo, y cuya voz ha cautivado a millones de personas o a millones de oyentes. Y continúa diciendo lo siguiente. Dice, esta noche uno de los representantes más destacados de la escena kazaja moderna se presentará en el corazón de la región minera. Este será el primer concierto de Dimash en Kazajistán antes de su gira mundial. Ok, entonces sí, esto es antes de la gira, no digamos que con esto la inicia, pero es antes de comenzar la gira mundial, que nos va a tocar a Latinoamérica muchos conciertos y estamos harto felices, harto contentos y cómo no, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ver qué más dice. Bastante interesante la información porque nos están dando contexto. Dice, un gran escenario, miles de personas, música de un estilo único y la noche culminará con un brillante espectáculo de fuegos artificiales. El 29 de agosto a las 16 horas en Karaganda, calle Ashimov, Plaza Nueva Carmet, celebrará una gran fiesta en 5 ciudades a la vez. Karaganda, Saran, Shakhtinsk, Abay y Karasal. Ok, o sea que va a ser un bastante interesante que sea un evento sincronizado en 5 ciudades. Y por lo que se ve, Dimash va a estar en la ciudad de Karaganda. Y yo imagino que ahí se va a retransmitir a los diferentes escenarios de las otras 4 ciudades en vivo. Puede ser muy probable. A ver, veamos qué más dice. Y termina diciendo, sin embargo, este anuncio tiene un lugar diferente. Karaganda le da la bienvenida a Dimash. El nombre principal en el escenario principal, o sea, el invitado más importante en el escenario principal, Dimash Kudaibergen en Karaganda, el 29 de agosto. Ok, esto va a ser bastante interesante. Yo creo que en esta presentación, aparte de incluir temas clásicos, porque ya sabemos que este tipo de presentaciones de Dimash son como mini conciertos, que mete unas 6, 7, 8 canciones, porque en su concierto normal, al que yo, por ejemplo, que yo presencié de la gira Stranger el año pasado, cantó un total como de entre 12 y 14 canciones, porque alguna la repitió, que fue la de Be With Me. Sí, mete entre 12 y 14 canciones en un concierto normal que dura más de 2 horas y media. Estamos hablando que en el que yo fui de México del año pasado duró casi 3 horas. Y en estos conciertos, en este tipo de presentaciones donde él no es el único invitado, sino que hay más, los recorta y mete un promedio de entre 6
de 6 a 8 canciones. Yo imagino que va a incluir temas clásicos como SOS y Mahabbat Bermagan. Y de ahí lo más probable es que empiece a presentar las nuevas, ¿no? Akerke, Yazgi, Love is Not Over Yet. No sé, a lo mejor por ahí incluye The Weeknd, que también cuando se presenta en vivo le incluye mucho. Por la interacción que tiene con la gente, ¿no? Con este tema. Pero sí, yo creo que va a empezar a meter las nuevas. A lo mejor hasta por ahí invita a Nurjas y cantan la de Samal. También a lo mejor canta la de Enamoramiento, que no me sé su nombre en kazajo todavía. No me lo aprendo, pero a lo mejor incluye por ahí también la de Enamoramiento. No sé, a lo mejor hasta incluye un Fire, Smoke, When I Got You. No sé, que yo creo que van a empezar a presentar estas canciones porque lo más seguro es que vengan en la nueva gira. Imagino que va a empezar a darles más promoción. Sobre todo lo que es Yazgi y Akerke, ¿no? Que son las dos últimas, que están buenísimas las dos. Si me dieran a escoger entre una de las dos, me quedo con las dos. Las dos me gustan por igual. Cada una tiene su sello. Espero que lo haga. Que cuando venga y presente la de Akerke aquí en Latinoamérica, la termine con el tema de Bob Esponja, porque yo creo que sería epiquísimo eso. Sería icónico. Porque como que ya mi cabeza ya lo relacionó a Kerke con el final en Dombra de Bob Esponja. Es que ya es imprescindible. Es como un concierto de Dimash sin SOS, no es un concierto de Dimash. Y la canción de Kerke sin el final de Bob Esponja ya no es la canción de Kerke. O sea, ya se fusionó, ya forma parte del día a día. Y es culpa de Dimash, que nos mal acostumbró por el video, que la verdad me sorprendió muchísimo con ese final. Pero no sé, se me hace bastante interesante eso de la idea del concierto en 5 ciudades diferentes al mismo tiempo coordinado. Va a ser interesante porque yo imagino que cada artista que se va a presentar en los escenarios va a estar la presentación coordinada para que en los otros escenarios haya pantallas para que haya retransmisión y se vean las presentaciones de cada artista en las 5 ciudades. Y obviamente yo imagino que el cierre del evento lo va a hacer Dimash Kudaibergen el 29 de agosto. Y va a tener una repetición en las otras 4 ciudades, ¿no? Que ya nos dieron los nombres, que no me aprendí porque es kazajo, ya saben que mi kazajo es perfecto y fluido. Y aparte tengo cerebro de teflón, no se me pega nada. Pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenme saber, ¿ustedes qué canciones creen que vaya a incluir Dimash en esta presentación? Yo creo que las que va a presentar seguro, casi seguro, van a ser SOS. Igual y hasta mete Stranger por ahí. SOS, Stranger, Mahabbat Bermagan. Y ya va a empezar a meter lo que es Akerke, Yazgi. Ojalá que presente Samal. Que lo veo más complicado porque tendría que llevar a Nurjas. No creo que Dimash se atreva a cantar la de Samal sin Nurjas. Que la cante él mismo. Que sería icónico, sería muy bueno. Porque muchos tenemos como que ese gusanito, ¿no? De escuchar cómo se oiría esa canción tan buena y tan perfecta y tan preciosa, pero en la voz de Dimash, no en la voz de Nurjas. Porque hay muchos que, digo, se respetan, ¿no? Son los gustos de cada quien. Hay muchos a que no les gusta Nurjas, ya sea él, o su voz, o las dos cosas juntas. A mí me parece un buen tipo. Lo conocí gracias al concurso de Voice Beyond Horizons. Se me hizo un buen chico, humilde, centrado, sencillo. Le falta un poco más de desplayarse. Es muy cohibido, muy como que muy hacia adentro, no se explaya mucho, pero ha ido soltándose poco a poco. Y estar con Dimash y Mansur le va a servir muchísimo, porque Mansur, Nurjas me recuerda mucho al Mansur cuando empezaba, ¿no? Que no hablaba, era muy tímido, le daba pena, y ahorita Mansur ya se suelta. Y no es el gran parlanchín, no es un Dimash en su manera de ser, pero ya no es una pared en un escenario, ¿no? Que nada más estaba ahí parado sin decir y hacer nada. Ahorita ya Mansur ya se soltó. Y eso se lo da la experiencia de las presentaciones continuas. Y pues bueno, déjenme aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram, ¿ustedes qué canciones creen que vaya a interpretar Dimash en esta nueva presentación de la feria, bueno, de la fiesta del Día del Minero ahí en Kazajistán? Va a ser interesante.
ahí en Karaganda, creo que se llama la ciudad. A ver, déjenme volver a traducir. Les digo, tengo un cerebro de teflón. En Karaganda, ajá, en la ciudad de Karaganda. Va a ser interesante ver esa presentación y ver cómo empieza a calentar motores Dimash para arrancar su nueva gira. Ojalá que próximamente se anuncien más ciudades. Ojalá que entre esas ciudades estén Argentina, Brasil. Bueno, países. Ya sería ciudades que sea Brasilia, o que sea Sao Paulo, o que sea no sé, Córdoba, o que sea La Plata, o que sea, no sé. Pueden ser varios lugares en donde Dimash seguramente llenaría, sobre todo lo que es en Argentina y Brasil, ¿no? Obviamente también podría pasar por Perú, por Bolivia, por Uruguay. Y en todos esos lugares también llenaría. Y pues bueno, como les dije, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo, en la caja de descripción del video. Por ahí me pueden mandar mensaje privado. Yo los leo a todos, tanto en Instagram como aquí en YouTube, y siempre trato de contestarles. Si no, a todos les pongo su corazoncito para que sepan que ya los leí. Y pues bueno, lo único que me queda por decirles es, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.